Hola a todos y todas, gracias por estar acá. Les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, a este último seminario de este ciclo que desarrollamos en todo enero. Gracias por haber participado y bueno, los videos están en YouTube por si quieren verlos otra vez o verlos por primera vez, ¿no es cierto? Entonces hoy finalizamos con una muy interesante exposición de los resultados de una investigación que se realizó en Argentina y en Uruguay. Son varias investigaciones en realidad. Y en esta ocasión será presentada por el doctor Ricardo Pautasi. También nos acompaña en el Zoom, ¿no es cierto?, el equipo de investigación del doctor Pautasi, que son los doctores Janina Michelini, Gabriela Rivarola, Angelina Pilati, Agustín Salguero y Paul Ruiz. Voy a presentar, entonces, voy a introducir al doctor Ricardo Pautasi. Para mí es un gran honor, él es un gran amigo, ¿no es cierto?, y lo respeto mucho, mucho como científico. Entonces, el doctor Ricardo Pautasi es licenciado en psicología, hizo un doctorado en ciencias biológicas, luego realizó una pasantía postdoctoral en el departamento de psicología de la State University en Nueva York y actualmente es miembro de la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Ricardo es profesor titular de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Él lleva, yo diría, no muchos años en una investigación, pero ha sido muy importante en el área, ¿no es cierto? Y dentro de su investigación se enfoca principalmente en entender por qué la adolescencia es una etapa de alta vulnerabilidad para el inicio y escalada en el consumo de alcohol y otras sustancias. Y para ello utiliza abordajes variados, eso es bien interesante, Ricardo, ¿no es cierto? Variados abordajes como psicobiología, farmacología comportamental, en modelos animales de roedores, y también participa activamente en estudios epidemiológicos y experimentales en humanos. Entre otras de las interesantes cosas que hace el doctor Pautasi, ahora es coordinador de la recién formada red, Red Iberoamericana de Investigación Clínica y Preclínica en Adicciones y Consumo Problemático de Sustancias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación y te dejo con la presentación Consecuencias de COVID-19 sobre el consumo de alcohol y otras drogas en países de América Latina. Primero agradecerte a vos, Paola, Francisca, por organizar esto, ¿no? Tan bien organizado, tan bien hecho. Y bueno, en general por toda la cooperación, especialmente contigo a lo largo de los años. Un placer, Pau. Un placer y muchas gracias. Espero que les gusten los datos que hemos juntado. Como dijo Paola, la idea de hoy, de los próximos 30, 35, 40 minutos, es mostrarle 3 investigaciones que se han realizado, 2 en Argentina y 1 en Uruguay, lejos de ser yo la persona clave de este proceso de investigación. En todo caso, la clave mía es haber participado de las 3. Pero hay gente muy importante por detrás de esto, como la doctora Pilati, el doctor Ruiz en Uruguay, Agustín, Janina, Gabriela, que han participado en la confección de las encuestas, en la difusión, en el analizado de los datos. En definitiva, lo que van a ver hoy es un producto grupal, ¿no?, de toda esta gente que están viendo en este mismo momento, de nuevo, tanto de Argentina como de Uruguay. Primero de todo, me gustaría mostrarle algunos elementos, llamémosle teóricos, de por qué uno espera o es interesante, relevante, teórica y aplicadamente medir consumo de sustancias en estos últimos 12 meses que hemos pasado por este proceso de pandemia. Pues bien, hay varios elementos que hacen sugerir que debiera haber cambio, para arriba o para abajo, en la prevalencia, en la ocurrencia de las sustancias de consumo de alcohol, de drogas en general. Lo que están viendo ahí es un trabajo que hemos hecho aquí en Argentina, en que mostramos un trabajo de Gabriela Rivarola Montejano y de colaboradores, en que mostramos que la disponibilidad de alcohol, la cantidad de locales que venden alcohol, lo que se conoce en la literatura como alcohol outlets, está asociado al menos a la cantidad de consumo episódico elevado, que es esto que estamos viendo aquí en esta parte. Zonas de la ciudad de Córdoba, que están viendo aquí, que tienen alta densidad de puntos de venta de alcohol, también tienen alta prevalencia de consumo episódico elevado. Y en mujeres,
la cantidad de locales que venden alcohol, e incluso la percepción, cuánto creo yo que venden alcohol cerca de mi casa, de mi domicilio, está asociado a la compra, al consumo y a las consecuencias del consumo de alcohol. Obviamente, por lo tanto, la disponibilidad de la sustancia que fue afectada por la pandemia, y particularmente durante los momentos más duros de restricciones de movilidad, puede tener un efecto sobre el consumo. A su vez, el consumo, más allá de donde uno lo compra, a la sustancia, al alcohol, la marihuana, el tabaco, se consume en contextos sociales. Lo que están viendo aquí, cada una de estas líneas, son clases de consumidores de alcohol, discriminados a partir de una técnica que se llama análisis de clases latentes. Esta clase determina diferentes clases de consumidores, en este caso estudiantes universitarios argentinos, en función de dónde y con quién consumen alcohol. No me voy a detener a describir el estudio, pero nótese que hay un contexto de consumo que es común a todas las clases, que es consumir alcohol en pequeños grupos sociales, mixtos casi siempre. Eso es común a todas las clases de consumidores. Y otros contextos de altos niveles de consumo es consumir con la familia, consumir en grupos grandes en bares, por ejemplo. Es decir, que los contextos de consumo habituales, esto es pre-pandemia, fueron afectados por las restricciones que se impusieron para detener el avance del coronavirus. Finalmente, es sabido que, a nivel anecdótico al principio, y hoy vamos a ver algunos datos de ello, que la exposición tanto a la pandemia en sí misma como a las restricciones de movilidad asociadas para restringirla, para hacerla menos prevalente, han tenido o parecen haber tenido un impacto sobre nuestra salud mental. Pues bien, se sabe que el malestar psicológico y la exposición a estrés modula, casi siempre tira para arriba el consumo de alcohol. Lo que están viendo es un estudio que hicimos en Uruguay, donde observamos que a mayor malestar psicológico, medido con una escala que se llama Kessler, mayores consecuencias negativas inducidas por el consumo de alcohol. E incluso esta relación entre malestar psicológico o exposición a eventos que llevan a malestar psicológico, tal es el caso del estrés, se puede ver también en modelos animales, es decir, no tenemos que necesariamente verlo en humanos. Esto que están viendo aquí es un estudio donde ratas que fueron expuestas a estrés inducido por restricción del movimiento, el no poder moverse mucho, hace que luego, cuando ya el estrés no está más, tomen mucho más los puntos negros que las ratas controles, las ratas que no tuvieron esa exposición. ¿Habrá algún modelo preclínico, es decir, con roedores, de lo que nos está pasando ahora a nosotros, es decir, de aislamiento social y de cómo ello influye en el consumo de alcohol? Sí, los hay, y uno de ellos es un estudio que hicimos con Paola hace un par de años, gracias a un subsidio que obtuvimos de IBRO, y que fíjense qué notable. Ratas que viven solas, que son los puntos blancos, toman mucho más alcohol que ratas que viven de a dos, que son las ratas que viven, las de los puntos negros. Y eso a su vez se exacerba. Hay un grupo particular que es que su mamá particularmente fue expuesta al alcohol durante el embarazo. Es decir, que el estrés inducido por el aislamiento sube el consumo de alcohol, particularmente en algunos grupos específicos. Esto es un modelo preclínico, pero toda esta información, más la previa que le mostré de disponibilidad de acceso a la sustancia, de rompimiento de las relaciones sociales donde esa sustancia se consume, toda esa información pone muy fuerte la hipótesis que tiene que haber cambios en el consumo de sustancias debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Lo que vamos a mostrarles hoy van a ser 3 grandes estudios, 2 hechos en Argentina y 1 en Uruguay, tratando de analizar esta hipótesis. Los 2 que vamos a mostrar en Argentina tienen características temporales bien diferentes. El primero se realizó unas semanas después de la instauración de lo que en Argentina se conoce como ASPO, aislamiento social, me olvidé lo que significa la P, obligatorio. El ASPO se puso en Argentina en la semana que va entre el 16 al 20 de marzo. Pues bien, a partir del 6 de abril, cuando aislamiento social preventivo y obligatorio, me pasan el apunte, preventivo y obligatorio, que por ejemplo hacía que la gente tuviera que quedarse en su casa, que no pudiera salir a menos que sea considerada indispensable. En Córdoba Capital, que es donde yo vivo, por ejemplo, el transporte público directamente dejó de
de andar por bastante tiempo. Pues bien, 15 días después de la instauración del ASPO, esta va a ser la primera investigación que vamos a mostrar que levanta datos, ya vamos a ver bien de qué, y durante 3 semanas. Es decir, llamémosle el momento en el cual había muy poquitos casos, aquí vemos la curva, la curva de casos por día a lo largo del tiempo es muy, muy baja, pero las restricciones a las movilidades son muy, muy elevadas. El ASPO en Argentina se mantiene en el tiempo, pero lógicamente empieza a sufrir un desgaste en lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte de la población. Y ya a mediados de julio, que es cuando se realiza el segundo estudio, ya está bastante relajada el cumplimiento del ASPO, y en todo caso hay un marcado cansancio social con respecto al mismo. Pues bien, en julio tomamos el segundo estudio y hicimos preguntas de lo que había sucedido en mayo y en junio. El estudio en julio se pregunta sobre mayo y sobre junio, donde todavía el ASPO estaba funcionando, pero está esta sensación de cansancio, de falta de cumplimiento, y a su vez nótese que los casos están creciendo de una manera marcada, progresando desde 200 por día hasta 5.000, bueno, justo 4.500 y 5.000 por día. Finalmente, el tercer caso que les voy a mostrar es de Uruguay, y en Uruguay la gran diferencia es que no hubo una instauración de una restricción a la movilidad obligatoria, sino solo sugerida. Había sugerencias de aquellos que pudieran hacerlo, de permanecer en sus domicilios y restringir la movilidad. La fecha de instauración de esta sugerencia fue similar a la de Argentina, incluso entiendo que una semana previa, y los datos que voy a mostrarles yo se suceden también durante el mes de abril, y toman en cuenta, ya van a ver lo que le preguntamos a la gente, pero puntualmente lo que está pasando en esas primeras semanas de las sugerencias de restricción del movimiento. Vamos a empezar con el primer estudio. El primer estudio, como les acabo de mencionar, se realiza en Argentina. Y lo que preguntamos fue, primero, por un lado, medimos la exposición o la sintomatología de depresión, de ansiedad y estrés mediante un instrumento que se denomina DAS-21, muy, muy utilizado, que preguntaba esta sintomatología durante los últimos 7 días. Como este primer estudio se realiza muy cerquita de la instauración del ASPO, de las restricciones, lo que manejábamos nosotros era que por ahí la gente todavía tenía fresca en la cabeza cuánto consumía alcohol o marihuana, por ejemplo, antes de la instauración del ASPO. Ergo, fue como una forma muy interesante de preguntarle consumo de alcohol en una semana típica, consumo de marihuana en una semana típica, pero antes y durante la cuarentena, para de esa manera poder realizar una primera evaluación de la posibilidad de cambios en el consumo. Y lo que le preguntábamos era cuántas medidas de alcohol o cuántos gramos de marihuana se consumían por día y cuántas horas de consumo tenían, o mejor dicho, en qué horas del día consumían en cada día. Para realizar este tipo de trabajo se contó con unos instrumentos que fueron perfeccionados a lo largo del tiempo por la doctora Pilati y por su equipo, en el cual, por ejemplo, para facilitar las respuestas preguntamos por unidades estándar de alcohol, que es la forma en la cual se conoce en la literatura, o los científicos hablamos de consumo de alcohol. Una unidad estándar de alcohol, una medida también en Argentina son 14 gramos de alcohol aproximadamente, que es la cantidad que hay, por ejemplo, en una latita de 350 centímetros cúbicos de cerveza, o en un vaso de vino servido, ¿sí? Y para que la gente tuviera este marco de referencia, se le presentan estas imágenes con imágenes representativas de ello. Y se le pide que lo indique día por día cuántas de estas unidades o medidas consume habitualmente. En el caso de la marihuana, también se proveen unidades representativas, en este caso de marihuana y de porros, para que puedan ponerlo en las tablitas. No solo eso, sino que también evaluamos las horas del día cuando consumen, en qué rangos horarios se produce ese consumo que reportaron previamente. Ya van a ver que parte de la información valiosa que provee este estudio viene de esta muy buena iniciativa que tuvieron, en este caso, la doctora Pilati y la doctora Michelini, de medir el consumo intradiario.
La muestra en este caso particular tiene las características de que son aproximadamente 500 personas, mayormente mujeres y mayormente de la ciudad de Córdoba, y aproximadamente la mitad estudiantes universitarios, ¿sí? La edad promedio es unos 30 años aproximadamente, y como ven ahí, la gran cantidad de respuestas de esta encuesta se produce unos 15 o 16 días posteriores, entre 15 y 21 días posteriores a la instauración de las medidas del ASPO, ¿no? De las medidas de restricción de movimiento. Vamos a empezar a ver algunos datos. Esto que están viendo son cada uno de los ítems que mide la DAS, la escala que mide sintomatología de depresión, de ansiedad y de estrés. En general, la gente responde en una escala, creo que va de 0,4, de 0,5, no recuerdo en este momento, y lo hemos dividido en dos, es decir, en cuatro ítems. En el que la gente responde que no le aplica este enunciado, le aplica muy poco, o le aplica bastante o mucho. Como verán, en general, las respuestas no implican un alto grado de malestar psicológico. Sin embargo, hay algunos ítems en particular que superan los 2 dígitos. Por ejemplo, me ha costado descargar la atención, me sentí triste y deprimido, que casi llega a un 30%. Sin embargo, en general, el nivel de sintomatología reflejado no es tan elevado, y eso se traduce en que cuando uno utiliza los puntos de corte de niveles de severidad, el gran porcentaje, la mayoría de la gente muestra niveles de depresión, ansiedad y estrés normales, y menos de un dígito, menos del 10%, se encuentra en estos niveles de severidad elevado, de severo o extremo. De hecho, no observamos relaciones significativas, al menos, entre los niveles de malestar psicológico y los puntajes de consumo de alcohol y de marihuana. Cuando vemos la ocurrencia, qué porcentaje de la gente declara consumir alcohol en general o en cada día de la semana, vemos algunas cositas interesantes. Una de ellas es, bueno, en primer lugar, la ocurrencia de consumo de alcohol baja un poco, si bien no en términos significativos, pero la total, ¿no? Durante la semana. Pero cuando uno empieza a discriminar durante los días de la semana, lo que uno empieza a observar es que sube significativamente la ocurrencia de consumo en los días lunes, martes, miércoles, y baja la ocurrencia los días viernes y sábado. Y eso también se refleja, por ejemplo, en que sube la cantidad de consumo los días lunes y baja la cantidad de consumo los días viernes y sábado. Y lo que podemos observar también es que la ocurrencia de consumo frecuente, es decir, aquellas personas que indicaron consumir más de 5 días durante una semana típica de consumo, aumenta sustancialmente del 9.2 al 16.8. Es decir, uno de los resultados más importantes que podemos ver aquí es esta especie de deslocalización del consumo. El consumo de alcohol, que es una conducta típica de los fines de semana, no es que se invierte totalmente, como podrán ver, aún en términos absolutos tenemos un 44 y un 58% de ocurrencia un viernes y un sábado, pero baja en forma relativa y se empieza a desplazar hacia la semana, hacia el lunes, durante la semana, llamémosle. Esto que acabo de mencionar se puede ver muy interesantemente si uno empieza a analizar en qué horarios toma la gente. Fíjense que antes de la cuarentena, muy poca gente tomaba en lo que sería el horario del almuerzo, entre comillas, de la siesta, ¿no? Lunes, martes, miércoles, a las 2 de la tarde, 2%, menos del 2% de la población declaraba o reportaba consumir alcohol. Durante la cuarentena, obviamente sigue siendo la minoría, no es que la gente se pasó a tomar a la tarde, pero nótese, pasa del 2 al 4%, del 1,6 al 3,4, del 1,2 al 3,6. Y un sábado baja, no baja tan marcado, pero bajamente, del 55% a la noche al 46%. Y nótese que durante la semana, lunes, martes y miércoles, el consumo por la noche básicamente se duplica el lunes, se duplica el martes. Eso es un reflejo de lo que les mostré antes, de esta deslocalización del consumo. Cuando nos movemos al consumo de marihuana, lo que podemos ver es que, en términos generales, la ocurrencia, es decir, la prevalencia de consumo alguna vez en la semana, baja del 28 al 21%, y eso es significativo, es decir, hay una bajada en la ocurrencia total poblacional de prevalencia de consumo de marihuana.
pero la cantidad promedio de consumo en una semana típica sube, y sube bastante, de 2,51 gramos a 3,70 gramos. ¿Por qué pasa eso? Por lo que se dice acá. Lo que baja mucho es la ocurrencia de consumo infrecuente. Y a su vez aumenta la ocurrencia de consumo frecuente. Aquellos que consumen 5 o más días a la semana pasa de ser 7,6% antes de la cuarentena al 10,2%. Y obviamente, esos que consumen frecuentemente consumen mucho y aportan a esto que estamos viendo aquí, a que la cantidad promedio en una semana suba en esta manera tan importante. No solo eso, si uno toma la población de gente que consumía antes de la cuarentena y consume durante la cuarentena, pasa de casi 3 gramos por semana a 3,67 gramos. Es decir, que hay subpoblaciones específicas que parecen estar siendo particularmente afectadas hacia arriba, una regulación hacia arriba en el consumo de marihuana. Un dato que les quiero mostrar interesante es que cuando uno se fija quiénes son aquellos que están subiendo marcadamente su consumo de marihuana, pues bien, son aquellos que conviven con los amigos. Fíjense que un lunes, un martes, un miércoles, aquellos que reportan convivir con sus amigos, consumían antes de la cuarentena 20, 25, o sea, un cuarto, menos de un cuarto, 2 de cada 10 de estas personas consumían. Durante la cuarentena, esos porcentajes pasan a un 28, a un 20, a un 36. ¿Qué pasa con aquellos que viven con una familia, una persona que tiene esposo, esposa o hijos? Esa gente consumía primordialmente los días viernes y sábado. Un 15 o un 17% consumía marihuana un viernes o un sábado, aquellos que conviven con la familia. La prevalencia de consumo en esa gente durante la cuarentena baja a niveles marcados, 6,6, 9,1. Obviamente, las restricciones a la movilidad de la cuarentena le han quitado ese contexto social a la gente que consume, a la gente que convive con su familia. Nos movemos en el tiempo, desde marzo, abril, hasta mayo y junio. ¿Qué cambios habrán pasado? El estudio que le voy a mostrar no es exactamente igual al anterior. Hay diferencias en la muestra, hay diferencias en las preguntas bajo análisis. Por lo tanto, tomémosle como una unidad en sí misma, pero más allá de esto, podemos hacer algunas comparaciones. El estudio anterior fue llevado adelante muy marcadamente por Janina Michelini. Este estudio en particular, Agustín Salguero fue uno de los que estuvo más por detrás de la carga de datos del día a día. Y después todo el resto del equipo colaboró también, por supuesto. En este volvemos a tomar el DAS-21, el cuestionario de depresión, ansiedad y estrés, y también sumamos otros cuestionarios con variables psicológicas relevantes. Uno es un cuestionario de regulación emocional, que se llama ERQ. Y otro es una versión corta de uno de los cuestionarios más importantes para medir impulsividad. La impulsividad es una variable de personalidad muy asociada al consumo de sustancias. Ya la vamos a ver un poquitito más en detalle. Como ya estábamos en mayo, junio, mejor dicho, en julio, preguntando sobre mayo y junio, ya no preguntamos qué pasaba antes de la cuarentena, sino que nos focalizamos en el consumo en una semana típica durante esos meses de mayo y de junio. También preguntamos, si bien no voy a mostrar hoy, consumo de otras sustancias. ¿Por qué preguntamos todo esto de la regulación emocional y de la impulsividad? Pues bien, porque la idea es evaluar todos estos outcomes, cuánto consumen de alcohol, cuánto consumen de marihuana y la frecuencia de uso de esas sustancias, en función de un modelo teórico, explicativo, que postula que variables más distales, más alejadas teóricamente, como el sexo, la edad y estas variables de personalidad que componen la impulsividad. El cuestionario UPPCP está basado sobre un modelo de impulsividad que indica que la impulsividad está dividida en 5 dimensiones. Urgencia negativa, urgencia positiva, que es la tendencia a realizar actividades impulsivas, no premeditadas, cuando estamos bajo la presión de sentimientos positivos o negativos. Falta de perseverancia es la incapacidad para persistir en una acción determinada. Falta de planificación es la
poca capacidad que tenemos para realizar tareas de una manera planeada y premeditada, y búsqueda de sensaciones es una tendencia que tenemos a buscar actividades nuevas, diferentes, excitantes, peligrosas usualmente. Cada uno de estos son dimensiones de la impulsividad. Y estos son mecanismos de regulación emocional. La regulación emocional es un mecanismo por el que son mecanismos relativamente conscientes que tenemos para manejar nuestras emociones, cuando sabemos que nos viene una emoción determinada o cuando ésta ya ha ocurrido. Por ejemplo, cuando yo sé que voy a tener una emoción negativa, que por ejemplo un superior mío me va a retar, yo puedo reevaluar cognitivamente la sensación. Puedo decir, bueno, lo que me sirve es para entender cuán buen jefe es esta persona. También puedo reevaluar cognitivamente la situación pensando en cosas positivas, es decir, como enajenándome corporalmente de la situación y en realidad pensando en cómo mi equipo de fútbol ha ganado la semana pasada, estoy haciendo una disociación ahí. Todos esos son mecanismos de reevaluación cognitiva que están antes de que aparezca la emoción misma. Y si la emoción aparece, yo puedo tratar de suprimir la expresión de la emoción y eso a su vez relaja un poco mi emocionalidad asociada a la misma. Son mecanismos de regulación emocional. De los dos, el mejor de todo es la reevaluación cognitiva porque está antes de que aparezca la emoción. Ya vamos a irnos a estos modelos y cómo lo explican o no algunas de las conductas bajo análisis. En este caso la muestra fue mucho más grande, hemos logrado juntar casi 1.600 personas, si bien todavía estamos en proceso de depuración de la muestra, de chequeo de datos perdidos y outliers, así que si ven en algún momento la publicación van a ver que puede que sea, de hecho van a ser unas 200 personas menos, pero en general esta ha sido la muestra que hemos podido conseguir. Está un poquitito mejor representada en términos de sexo, y nótese que tenemos gente de diversas partes del país, en este caso, y con menor cantidad de estudiantes universitarios, es decir, es una muestra un poco más interesante en términos demográficos, en términos de representatividad de la población argentina, por supuesto. Bueno, déjenme que quiero... aquí estamos. Lo que están viendo aquí son los datos de este estudio, del estudio 2, de cada uno de los ítems del DAS 21 que ya les mostré antes. Les recuerdo de nuevo que los estudios no son tan fáciles de comparar entre sí, pero aún así les sugiero que hagan el ejercicio de tratar de hacerlo, porque van a notar algunos elementos, a mi gusto, muy interesantes y muy difíciles de obviar. Yo les recordaba que antes solo alguno de los índices alcanzaban los 2 dígitos o llegaban al 30%, tal es el caso de se me hizo difícil relajarme, o se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas. Pues bien, ahora como habrán notado, toda la población supera los 2 dígitos, el 10% de prevalencia de la sintomatología, por lejos. Muchos de ellos alcanzan el 20%, hasta casi el 40%. Y en algunos casos, fíjense, son síntomas realmente preocupantes, por ejemplo, de depresión, cosas como sentí que la vida no tenía ningún sentido, pasamos de un 9.2 en el estudio 1 a un 16.3 en este trabajo. No podía experimentar ningún sentimiento positivo, también se duplicó al 14%. Me sentí triste y deprimido, casi un 40% de prevalencia de eso. En fin, sintomatología ya autonómica de la ansiedad, como experimenté temblores en las manos, que es realmente un síntoma de ansiedad marcado, que previamente ni el 3% lo indicaba, en este estudio tenemos un 7%. Es decir, de nuevo, es un poco aventurado hacer la comparación entre los estudios, pero es difícil no notar esa alta prevalencia en términos absolutos y esa elevación marcada que notamos entre los estudios, y particularmente en algunos ítems que son particularmente graves como este, que obviamente es un pequeño precursor de conducta autoflagelación, ¿no? Y a su vez, ¿qué pasa? Obviamente, yo les había indicado que previamente habíamos observado, y ahí van a ver, que en el estudio previo un dígito, es decir, un 10% aproximadamente, alcanzaba los niveles de alta severidad de la escala de los puntos de corte. Fíjense en este caso, 4,8 teníamos en cada uno de los índices de las escalas de los puntos de corte de depresión.
En este caso alcanzamos un 20% aproximadamente, un 16% ya está en los puntos de corte elevados de ansiedad, y un 12, un 13% en los puntos elevados de estrés, en este caso particular, cuando antes en el estudio 1, si sumamos los dos, no llegamos al 6%. Obviamente, todo eso va en detrimento de que los niveles normales de depresión, ansiedad y estrés ya han bajado sustancialmente por debajo del 50% en este estudio en comparación con el primero. Y otro elemento interesante, y esto es algo que hemos encontrado en todos los estudios, y que se hace en una revisión de la literatura previa, por ejemplo, en estudios realizados en China o en otros lugares del mundo, van a encontrar ser mujer, estar en la población de 18 a 30 años, hace que todos estos ítems vayan para arriba. Es decir, que el malestar psicológico sea mayor en estos elementos. Y en este estudio en particular también vimos que los consumidores de alcohol que están por encima de la media también experimentan mayores niveles de depresión. En referencia a la prevalencia, lo que hemos observado es que el 81% reportó consumo de alcohol, un 60% reportó haber consumido 14 días o menos, y fíjense esto, un 20% de la muestra tomó básicamente día por medio, 30 días o más de los 60 días que le preguntamos, y un 10%, un 9.3%, tomó básicamente todos los días. Es decir, también comparativamente con el estudio previo parece ser una leve subida en la prevalencia de consumo. En relación al consumo de marihuana, tenemos que un 83.4% reportó haber consumido 14 días de los 60, incluyendo el cero, son esto, incluyendo la gente que no consumió, el 83% reportó haber consumido 14 días, pero fíjense esto, un 10% de la muestra consumió día por medio marihuana también. Cuando nos focalizamos en los datos de ocurrencia y cantidad día por día, lo que observamos es que la prevalencia total no ha cambiado sustancialmente respecto a lo que tiene que ver con el estudio previo, está en un 73%. Sí se observa que todas las prevalencias son, o muchas, mayores en hombres que en mujeres, y eso también lo vemos en cantidad de consumo de alcohol, estos son unidades por día. Todas las prevalencias han subido un poquitito en relación a lo que veíamos previamente en el estudio anterior, pero lo que hemos notado es que se ha, ¿cómo les podríamos llamar?, morigerado un poco este efecto de la deslocalización del consumo. Nótese, por ejemplo, que los niveles de consumo entre las 12 y las 16 horas han bajado, ya no superan el 4% que veíamos antes, es decir, se ha vuelto a localizar un poco el consumo de alcohol, muy probablemente debido a que las restricciones de movilidad del ASPO fueron desapareciendo para esta época del tiempo. Sin embargo, cierto factor de deslocalización del consumo se observa cuando uno focaliza en la cantidad de unidades estándar consumidas por día. Normalmente, en la gran mayoría de los estudios, fuera de los momentos de ASPO, de pandemia, uno lo que observa es una concentración los días sábados y domingos. Y nótese que en este caso en particular, la media de unidades de alcohol consumida los días sábados y domingos es muy parecida. Es superior, ¿sí? Un lunes se consume 2,1 unidades estándar, y los sábados 3,12, pero el viernes es 2,57, es decir, sigue notándose en lo que tiene que ver con cantidad de consumo este factor de deslocalización. Y a su vez también vemos que en lo que tiene que ver con cantidad de consumo, ahí sí han subido notablemente los niveles de consumo respecto a lo que veíamos antes. Ahora, el promedio de consumo en la semana, que antes estaba en 6 unidades, ha subido casi 10, y los hombres tienen un promedio de casi 12 unidades por semana, que es bastante elevado. Otra cosa que cambió respecto, y con esto ya vamos finalizando este estudio, es que yo les había dicho que allá por marzo, abril, no solo la gente experimentaba menos malestar psicológico, sino que los scores de malestar psicológico no estaban asociados a cuánto consumía la gente. No fue el caso para este estudio. Fíjense qué interesante es lo siguiente. Cuando vemos una correlación bivariada, una correlación clásica, entre la cantidad de unidades de alcohol que consume la gente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y las diferentes medidas de impulsividad, lo que uno ve es que perseverancia
falta de perseverancia se asocia, y esto es algo muy común en la literatura, con el consumo viernes y sábado, el consumo clásico, el consumo más usual. Sin embargo, el consumo durante la semana está asociado con la incapacidad para contener la impulsividad cuando uno está pasando por situaciones motivacionalmente aversivas. Urgencia negativa correlaciona y explica muy elevadamente, punto 27, punto 21, punto 22, el consumo durante la semana, pero no lo hace en el consumo los viernes y sábados, pero vuelve a explicar el consumo el día domingo. Es muy interesante este resultado. Cuando nos movemos a las explicaciones multivariadas, en este caso lo que realizamos fueron regresiones jerárquicas, para ir tratando de explicar paso por paso el valor predictivo de estos ítems, en este caso sobre los gramos de alcohol en una semana típica, y ver si depresión, ansiedad y estrés, y si estos mecanismos de regulación emocional tienen valor predictivo luego de que le tratamos ya de evaluar la asociación entre las variables de sexo, edad e impulsividad. Es decir, estamos viendo el valor, la capacidad asociativa, la capacidad para explicar la variable dependiente de estas variables por encima y luego de que ya hayamos introducido estas variables en el modelo. Y fíjense que cuando hacemos eso, en este caso en particular, lo que observamos es que los gramos de alcohol en una semana típica son explicados por la urgencia negativa, que tiene relación, ya lo hemos visto antes a nivel bivariado, y por la falta de premeditación. Y también lo que vemos es que la depresión, en un segundo paso, sigue teniendo capacidad asociativa sobre los gramos de alcohol consumidos en una semana típica. A mayores índices de depresión, mayor cantidad de gramos de alcohol en una semana típica. En este modelo, los mecanismos de regulación emocional no aportan nueva información. Notablemente, cuando uno evalúa depresión a nivel bivariado, observa el mismo fenómeno que les mostré para urgencia negativa. ¿Cuándo explica depresión el consumo? Durante la semana. El día lunes, el día martes es casi borderline el efecto de depresión, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, aquellos que tienen altos niveles de depresión no tienen, o estadísticamente, altos niveles de consumo. Es decir, cuando uno junta toda esta información, lo que ve es que este consumo deslocalizado durante la semana parece estar ligado a emocionalidad negativa, a un humor deprimido y a una incapacidad para reducir conductas impulsivas bajo esa emocionalidad negativa. Los gramos de marihuana consumidos en una semana típica conserva algunos de los factores de predicción que hablamos antes, los factores asociados a la misma son urgencia negativa, urgencia positiva, siempre el sexo también está asociado, ¿no? Ser hombre hace que los gramos de marihuana, los gramos de alcohol sean mayores que en las mujeres. En este caso, falta de planificación también tiene un efecto asociativo, también explica parte de la varianza asociada a los gramos de marihuana. El consumo de marihuana, al menos en lo que tiene que ver con la cantidad, no está asociado con los niveles de depresión, ansiedad y estrés, pero sí con una incapacidad para reevaluar cognitivamente las emociones. A menor reevaluación cognitiva, mayor consumo de marihuana. También uno puede ver si estos mismos índices que vemos a nivel multivariado para explicar cantidad de consumo, explican frecuencia de consumo de estas sustancias. Y lo que vemos es que algunos índices mantienen esta capacidad y otros no. Falta de perseverancia mantiene una capacidad o está asociado a nivel multivariado, también lo está la falta de regulación emocional. La falta de regulación emocional mantiene una relación inversa a nivel multivariado con la frecuencia de uso de alcohol. Finalmente, no quiero confundirlo más, el mismo proceso puede realizarse en lo que tiene que ver con frecuencia de uso de marihuana, y ahí también lo que encontramos es que la falta de una incapacidad para suprimir las emociones está asociado a mayor frecuencia de uso de marihuana, y acá, muy interesantemente, y relacionado con lo que la literatura indica, mayor búsqueda de sensaciones predice también mayor frecuencia de uso de marihuana. Bueno, y ya para ir finalizando, este es un estudio muy cortito, muy cortito, pero no por ello menos interesante, nos muestra lo que observamos en este estudio realizado en Uruguay, que también tiene una muestra bastante elevada, de casi 1.600 personas, la gran mayoría de ellas
de Montevideo, de la capital, y un elemento interesante de este estudio es que preguntamos ¿cuál es tu sustancia preferida? ¿Qué sustancia, alcohol, cocaína, marihuana, tú prefieres? Y de esa sustancia de preferencia, ¿notaste un aumento en el volumen consumido durante la sugerencia estatal de quedarte a tu casa debido a la pandemia por COVID? Esa fue la pregunta más importante que nos hicimos en este caso, y lo que observamos, el resultado más importante de todo esto, es que efectivamente casi un tercio aumentó el volumen consumido de su sustancia de preferencia. La mitad de la gente dijo que el alcohol era su sustancia de preferencia, pero una parte importante dijo que era tabaco, que era marihuana, y un 18% aumentó también la frecuencia de uso. Recuerden, este trabajo se hizo durante los primeros días de la sugerencia estatal de permanecer en su casa en Uruguay, y eso también quizá explique que no hubo casi gente que reportó haber comenzado a usar nuevas drogas durante la cuarentena, ¿sí? También no observamos una relación entre los puntajes de malestar emocional y los puntajes de consumo de sustancias o el haber empezado a consumir una nueva sustancia. En este caso utilizamos la escala de Kessler y no, al igual que en el primer estudio en Argentina, no hubo asociación, pero vimos lo mismo que vimos en Argentina. Soy mujer, soy joven, o reporto consumir alcohol, reporto alto nivel de consumo, voy a tener mayor malestar. Bueno, creo que ya más o menos hemos ido moviéndonos bastante a lo largo de los diferentes estudios. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Son muchos datos de diferentes estudios, pero quizás lo que me gustaría que se vayan hoy de esta charla es este interesante fenómeno que les mostré de un desplazamiento de la ocurrencia de consumo muy temprano luego de la instauración de las restricciones de movilidad en Argentina. 15 o 20 días después de la instauración vemos que el consumo que es naturalmente de alcohol, ¿no? Y también de marihuana durante los fines de semana empieza a darse durante los días lunes, martes y miércoles. Y este elemento interesante de que el consumo de marihuana, por un lado, parece haberse incrementado en aquellos que ya venían consumiendo previamente y en aquellos que se meten y aumenta el consumo frecuente, y baja notablemente el consumo en algunos momentos de la semana particular en aquellos que viven con su familia. En cambio, aquellos que viven, que su contexto social son amigos, suben. Aquí vemos una interacción entre las normas estatales de regulación, en este caso de la movilidad, del acceso a los espacios públicos y privados, y los espacios normales, los contextos de convivencia que parecen impactar sobre la distribución, frecuencia y ocurrencia del consumo. Tempranamente, en este momento de la pandemia, no vemos una elevación, en términos absolutos al menos, que haya aumentado tanto los niveles de malestar psicológico, y estos niveles no tienen relación con todo esto que acabo de escribir. No parecen estar asociados con los patrones de consumo de alcohol. Muy diferente es el perfil en este segundo estudio realizado meses después. Los niveles de malestar aumentan y aumentan. De nuevo, lo digo medio sin que se puedan comparar los estudios, pero parecen aumentar mucho y en términos absolutos son muy importantes. Y no solo aumentan, ahora sí empiezan a explicar bivariadamente y multivariadamente frecuencia y ocurrencia de consumo de alcohol y de marihuana, y lo predicen de una manera coincidente con la literatura. El consumo durante la semana tiene que ver con malestar psicológico de depresión y con una medida de impulsividad que está ligada con mi incapacidad para manejar ese malestar, esa sensación, esa afectividad negativa. En cambio, el consumo durante la semana está ligado a otras facetas de impulsividad, y en el caso de la marihuana empieza a aparecer típicamente este factor de búsqueda de sensaciones. En todos los estudios lo que encontramos es este factor que tiene que ver con ser mujer, ser joven y ser consumidor de alcohol, aumentan per se los niveles de malestar psicológico. Y del último estudio quisiera mencionar este fenómeno también ligado a un muy poquitito tiempo
de pasada la pandemia, perdón, de pasada las restricciones o las sugerencias en Uruguay, notamos este incremento de volumen y de frecuencia bastante elevado, 30 y 20%. Es decir, que si lo comparamos con el primer estudio, vemos que 15 o 20 días de exposición, al menos inicial, a estas medidas de restricción a la movilidad, aumenta o modifican sustancialmente variables de relevancia para el consumo de sustancias. Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarle, creo que estuvo en tiempo, y nuevamente quiero agradecerle a Paola, a Francisca, a toda la gente de la Facultad de Medicina que está manejando esto, que tuve la suerte de conocer la Universidad Católica del Norte, y a todo Chile en general, un país con el cual me llevo muy bien y me gusta mucho. Gracias, Ricardo. Una maravillosa presentación, nos dio mucha información para procesar. Los felicito también a ustedes por este gran trabajo. Yo creo que hay varias preguntas. En el chat no se ven preguntas. La verdad es que harta información para procesarla. Así que vamos a esperar que hagan sus preguntas en el chat. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta ahora, o empiezo yo con unas bien fáciles que me costó menos procesar. Entonces, Francisca, ¿tienes preguntas? Sí, también tengo preguntas. Tenemos una pregunta también de Camila. No sé si Camila la quiere hacer directamente. Ella está acá. Camila es nuestra postdoc que está en el equipo de investigación. Camila, te escuchamos. Y pido disculpas por ahí si hay mucha información, pero bueno. No. Traté de... No, a veces pasa, uno mete todo... Pero me pareció que era una buena idea. Hay gente que le puede interesar una parte, hay gente que le puede interesar otra, ¿no? Sí, no, está bien así, porque bueno, es mucha la información que se está recolectando y hay que aprovechar también las oportunidades para compartirla, ¿cierto? Para así compartirla, claro, sí, eso es lo bueno. Sí. Yo tengo una que es fácil, que a mí o sea, bueno, bueno, no importa. A mí me llama harto la atención que en las encuestas se ponga las fotos tan reales de alcohol. Eso en nuestra encuesta igual pasa eso. Me gustaría saber tu opinión de eso, porque no sé si hay algo ahí que te genera, a lo mejor cuando contestes la encuesta y ves esa foto y tú tienes problemas de consumir, te genera algún impulso para consumir más. No sé qué puedes comentar de eso. Me parece un buen punto el que mencionás. Pero digamos, si uno pone el foco en lo que cuesta más que la gente responda y responda de una manera, no porque mienta, sino porque uno les pide mucha información a la gente, es la cantidad de alcohol que consume, ¿no? Y fíjate que en este caso uno le pide información muy puntual acerca de qué momento del día qué cantidad. Y me parece que ahí tenés que tratar de darle la mayor cantidad de información posible. Esta manera de presentar información de forma visual, entiendo que Angelina, que es la persona que diagrama estas cosas en principio, ¿no? Junto con Janina también, Angelina empezó haciendo sus trabajos en niños. La tesis doctoral de Angelina es con niños entre 8 a 12 años, y obviamente ahí es muy difícil extraer información y se utilizan carteles, ¿no? Carteles que muestran las diferentes bebidas que hay disponibles en el ambiente, y a partir de ahí me parece que uno ha empezado a adaptar la información, digamos. Yo no creería que a una persona que tenga una patología determinada ver una foto de Dr. Lemon le produzca algo. Creo que la industria ya ha sido mucho más exitosa en poner sus carteles por toda la calle. Me permitiría un leve desliz de ponerlo en la encuesta también, pero está bien lo que dicen, ¿no? Gracias. A ti. Ahí está Camila. Hola. Hola, muy Camila, interesante todos los resultados que has comentado aquí, Ricardo. Te quería hacer una pregunta sobre si ustedes manejan alguna hipótesis para que el consumo de alcohol y el de marihuana aumente durante la semana y particularmente en los horarios que ustedes encontraron. Sí, es muy interesante. Mira, una vez que yo encontré ese trabajo, que encontré el resultado, empecé a ver, o a pensar y buscar literatura previa. En principio, una cosa interesante que ves en literatura es que lo que se denominan motivos de consumo, si vos le preguntás a la gente, ¿por qué tomas alcohol
no se lo preguntás así, usás un instrumento estandarizado que está dividido en 5 escalas, basado en un modelo que es el modelo de Cox y Klinger. Pero, ¿qué te responde la gente? Te dice, durante los viernes y sábado, tomo por motivos de enhancement, mejorar el estado de ánimo, socialización. Durante los días de la semana, lo que tomo es, por ejemplo, para afrontar situaciones motivacionalmente aversivas. Es decir, los motivos de consumo cambian. Y fíjate que en estos estudios tiene relación con eso. Cuando yo miro qué variables están asociadas, digo asociadas porque me han dicho que predecir no sirve en estos modelos así, ¿qué variables están asociadas con el consumo lunes, martes y miércoles? Pues bien, emocionalidad negativa, urgencia negativa, me siento mal y soy impulsivo, depresión, ¿sí? Por lo tanto, una primera hipótesis que estamos viendo aquí es que lo que estás viendo son altos niveles de emocionalidad negativa que hacen que vos digas, no sé si voy a tomar más en total, pero el consumo que tenía ahí el sábado lo traigo y lo meto el lunes, martes y miércoles. Y un elemento más anecdótico, no sé si anecdótico, recuerdo una investigación, una tesis doctoral que se presentó aquí en Argentina, en una población muy específica de adolescentes de la ciudad de Sarmiento, en Chubut, allá a la altura de Puerto Varas, en Chile, y siguieron a lo largo del tiempo unos chicos que habían empezado a tomar alcohol y notaron el mismo fenómeno, es decir, aquellos chicos que se metieron en trayectorias peligrosas de consumo, dejaron de consumir los días sábado y domingo y empiezan a tomar los días lunes, martes y miércoles. Y a nivel clínico, esto también se toma como un temprano indicio de consumo problemático, la deslocalización. Así que esas serían un poco las explicaciones que tengo yo de esto. Muchas gracias, muy interesantes. También nos da Por favor. muchas luces de variables que no habíamos considerado con esto del día de semana y que quizás podemos estar haciendo ruido al no considerarlas. Yo te diría, si digamos, con el diario del lunes, creo que haber evaluado motivos de consumo hubiera sido una buena idea en esta y en otras investigaciones. ¿Sí? En esa misma línea de la pregunta de Camila también, Ricardo, una duda, si ustedes han podido mirar quiénes son los que migran su consumo hacia la semana, ¿son más bien hombres, mujeres, niveles socioeconómicos? ¿Tienen alguna pista de quiénes son? No he hecho ese tipo de análisis. Lo que he analizado fue bivariadamente, y notás esto, por ejemplo. No, la verdad que no lo he estado haciendo, ¿vos sabés? No lo he estado haciendo. O sea, por ejemplo, el tema del sexo, medio que se come la variabilidad del tema que los hombres te toman más todo el tiempo, ¿no? No, pero no lo he hecho de esa manera. Lo hemos hecho bivariada y multivariadamente. Claro, bueno, porque también hay varias diferencias en edad también de lo que pasa con el consumo entre hombres y mujeres, ¿cierto? Ahí las generaciones van teniendo distintos comportamientos. Sí. No, esa te la debo, Francisco. Tarea pendiente. Y bueno, también de lo mismo, si acaso ustedes han visto si género podrá tener, en los modelos que ustedes han generado, si han visto moderadores si hay interacción en el fondo con género o con otras características, que también podría ser interesante. Ahí lo que quiero analizarlo un poco más en detalle, pero lo que observé es que cuando juntás ser mujer, no hemos preguntado por género, ¿no? Solo sexo biológico, es decir, hombre o mujer u otro, eso fue todo lo que preguntamos. Género en sí mismo sería una variable para poner, género autopercibido. Pero ser mujer y estar en la población de 18 a 30 años, eso hace no solo que tengas más sintomatología, sino que tengas particularmente más sintomatología de ansiedad. ¿Sí? La sintomatología de ansiedad es la que más pica. Por lo tanto, me parece que esa es una subpoblación que hay que seguirla, digamos, la combinatoria de esos 3 factores. A su vez, particularmente entiendo que la relación entre estos 3 factores y algunos factores de impulsividad también son específicos. Las mujeres muestran, por ejemplo, mayor urgencia negativa que los hombres y, por lo tanto, si eso fuera cierto, deberías observar también mayor consumo de alcohol durante la semana. Una hipótesis a testear.
Sí, bueno, esos resultados son coincidentes con lo que nosotros hemos encontrado también, ¿ah? Es el grupo más joven el que tiene mayor malestar emocional, pero especialmente de estrés. Nosotros también estamos ocupando el DAS-21 y es la escala de estrés la que muestra como el mayor puntaje promedio. En el grupo joven comparado con el grupo mayor de 26 años y dentro del grupo joven en las mujeres comparado con los hombres. Claro. Y también dentro del grupo joven en los que pertenecen a un pueblo originario versus los que no pertenecen. Pero los resultados son coincidentes y me da la impresión también que coinciden con otros estudios internacionales. Sí, tal cual, digamos, ¿no? Daría la impresión, fíjate que, bueno, lamentablemente has nombrado poblaciones que sufren discriminación laboral, que tienen más desempleo, ¿no? O sea, por lo tanto, da la impresión de que estás partiendo de algún tipo como de un techo de cristal que sufre esta gente y que encima le pones todos los elementos del ASPO, del DASPO y de todas las restricciones, ¿no? Sí, Ricardo, ¿hay una pregunta de la audiencia? Sí. Perdón, Francisca. Dice, ¿cree que si se vuelve un aislamiento obligatorio, puede volver a aumentar el consumo? Sería muy interesante, creo que hay elementos a favor y en contra, ¿no? Por una parte, si uno se guía por los números fríos que acabo de mencionar, uno diría que sí, ¿sí? O sea, porque fíjate que tanto en Uruguay como en Argentina, 3 semanas del aislamiento provocaron algunos cambios sutiles, otros no, pero cambios en sí mismos. Ahora bien, habría algunos elementos adicionales para decir que no habría mucho cambio. Primero, que se puede haber llegado a un techo, y lo segundo es que ya se han generado vías de acceso a la sustancia diferentes, ¿no? Mediante sistemas de delivery, mediante fiestas clandestinas. Es decir, me parece que ha habido una adaptación en la oferta. Es una hipótesis simplemente que podría contrarrestar la medida de aislamiento. Creo que sería interesante ver si eso sucede. Entiendo que algunos países de la región han sido más exitosos en implementar nuevamente medidas de aislamiento. Entiendo que Chile lo ha sido, Uruguay también lo ha sido, Colombia lo ha sido. Colombia en este momento, la ciudad de Bogotá, ha estado en aislamiento. En Argentina, la situación política y sanitaria indica que sería difícil poner nuevamente medidas de restricción, ¿no? Oye, mira, tenemos aquí también en el Zoom a Sebastián Peña, que fue nuestro primer expositor. Él también es experto en estudios sobre consumo de alcohol y acaba de sacar su doctorado, así que lo felicitamos. A ver si se anima a aparecer ahí con la foto. Aprovechando eso, yo quería hacer una pregunta que a lo mejor sirve para animar también a Sebastián. Si Argentina o Uruguay han desarrollado políticas sobre el consumo de alcohol durante pandemia, cerrar más temprano o tener algún tipo de restricción que podría ayudar a que no se consuma tanto durante la pandemia. En Argentina particularmente ha habido los bares, digamos, o los llamados boliches, es decir, en los cuales la gente va y tiene interacción social, están cerrados, no puede, pero sí ha habido una progresiva apertura de lo que son los bares en los cuales uno puede ir y consumir allí, y como dije, y esto liga con la anterior pregunta, todo eso fue sustituyéndose progresivamente por sistemas de delivery relativamente informal, ¿no? En el cual la gente compra directamente un pack de cerveza, se lleva a la casa, cosas de ese estilo, digamos, pero efectivamente sí, debería haber habido una baja en el acceso si uno seguía. Sin embargo, por ejemplo, los supermercados han estado abiertos, no ha habido restricción de venta de alcohol en supermercados, es decir, si alguien tiene motivación para consumir, no debería tener problemas para comprar. Gracias. Sebastián, ¿quieres? Sí, quería felicitar a Ricardo y a todo el equipo por la gran cantidad de datos muy interesantes que han recolectado en ambos países. Mi pregunta iba un poco orientada a las distintas respuestas que ha tenido Argentina y Uruguay, que son interesantes de contrapunto. Uruguay ha tenido una mucho mejor respuesta contra la pandemia, con una menor incidencia de casos y de mortalidad, y Argentina tuvo una respuesta inicial
muy fuerte, yendo a cuarentena cuando tenían muy pocos casos, manteniendo esa cuarentena hasta que finalmente la cantidad de casos explotó porque la cuarentena, me imagino, fue insostenible en el tiempo. Y mi pregunta es, ¿qué relación sientes tú con los momentos de la pandemia en relación a los datos que ustedes tienen? Y si alguno de esas, como del momento tanto de la pandemia como lo rígido, lo estricto de las políticas, ¿podría explicar algunas de estas diferencias entre ambos estudios? Hay un dato que no mostré que te podría que ayuda a la discusión, que está ahí, pero lo pasé de largo, que es que le preguntamos en Uruguay qué porcentaje de la gente había permanecido en su casa aislada durante esos 15 días, más allá de que había sido una sugerencia nada más, que si querían no podían salir. El 65% de la gente acató la sugerencia en Uruguay, ¿no? Acató la sugerencia de permanecer en su domicilio. Por lo tanto, lo que podés ver ahí es que, si bien superficialmente parecen ser que las políticas fueron muy diferentes, un elemento muy importante estuvo ahí, ¿no? Y aparte, Uruguay también cerró escuelas secundarias, cerró universidades y cerró el trabajo de los estatales. Por lo tanto, si bien parecen ser muy diferentes las políticas iniciales, mantienen muchos puntos en común. Y aparte de eso, tenés la diferencia que en Uruguay es grande como la provincia de Córdoba, es decir, tenés 3,5 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, es más fácil de evitar la distribución. A su vez, hay otras discusiones interesantes en Uruguay de tipo más biológica acerca de por qué la población uruguaya... Hay muchas teorías, porque es hasta demasiado buena la respuesta que hubo acerca de por qué fue, digamos. Pero digamos, te diría, inicialmente los datos que vos ves ahí es que, más allá de que la restricción en un caso fue mucho más compulsiva que en el otro, el acatamiento de la población fue similar. Eso es lo que te diría. Y a largo plazo lo que vos podés decir, bueno, me parece que en Argentina lo que vos podés notar es la decisión política fue de mantener una política muy estricta de aislamiento, digamos, y se pudo mantener hasta que se pudo mantener. Lamentablemente Argentina comparte una situación social muy común a otros países de América Latina, con un 40-50% de la población por fuera de los sistemas blancos de empleo, por ejemplo. ¿Cómo haces para mantener estamos hablando de 15 millones de personas, mantenerlas en sus casas cuando dependen del día a día, digamos? Esta misma situación no es propia de Argentina, la podés ver en México, en India, digamos. India tuvo el mismo tipo de reacción, ¿no? Mantener, hasta que un día después ves la foto de nuevo con toda la calle llena de gente, digamos. Digamos, no lo veo tan rara la respuesta que hubo, y de nuevo, por ahí inicialmente me parece que parecen más diferentes de lo que en realidad fueron las respuestas. Gracias, Ricardo. A ti, gracias. Bueno, en honor al tiempo también vamos a despedir a la audiencia. Yo tengo que agradecer a Ricardo por esta presentación, ya te lo dije, y también quiero agradecer a Sebastián, a Camila, a Francisca, que están ahora acá, que hicieron realidad esta idea de hacer un webinar que encuentro que resultó súper bien y que aprendimos mucho, y tenemos que seguir estudiando. La invitación es a seguir analizando lo que está pasando para tratar de buscar soluciones, ¿cierto? Así que muchas gracias a todos, y si tienen más preguntas las pueden hacer por email a nuestros email personales o también de proyecto. Y nosotros nos quedamos acá en el Zoom un ratito.